buenas tardes y vamos a comenzar con esta nueva conversación de San Esteban en este martes y en este ciclo que está dedicado al diálogo. Esta tarde vamos a reflexionar sobre el diálogo en la creación artística, que luego los intervinientes, Isabel Bernardo y Florencio Maillo, seguro que lo ilustrarán mejor que yo, pero es un diálogo a muchas bandas, con muchas frecuencias, porque el diálogo de la creación artística es un diálogo con uno mismo, pero también es un diálogo con la sociedad. Los artistas reflejan sus experiencias, sus inquietudes, pero también son portavoces de un momento social y de un momento cultural, y también dialogan con la tradición. Por eso seguro que la conversación de esta tarde, y les damos las gracias por estar hoy aquí, por haber hecho un hueco en sus agendas y compartir esta tarde sus reflexiones con nosotros, seguro que va a ser muy interesante. Y ahora pues don Félix Torres, que es otro de los miembros del equipo que organizamos los programas de las conversaciones de San Esteban, va a hacer la presentación de los dos intervinientes. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Poco más que añadir a lo que ha dicho Ricardo como presentación formal. Estamos en unas conversaciones dedicadas a los diálogos, al diálogo. Hemos pasado por el diálogo con uno mismo. Tuvimos a Juan Antonio Francisco, filósofo, que estuvo hablándonos de este diálogo con uno mismo. El propio Ricardo de Luis estuvo hablándonos del pensamiento dialógico de Martin Buber. Y hoy pues vamos a tomar un aspecto del diálogo quizá algo más diferente, algo más llamativo. Son los diálogos en el arte o los diálogos en la creación artística. Porque el arte habla. Quizá esta forma de hablar sea más comprensible en literatura que en otras manifestaciones, pero el arte habla. En ocasiones no entendemos su idioma, sus palabras no son siempre comprensibles, pero eso nos pasa también con los que nos rodean, a los que a veces no entendemos, incluso aunque intenten explicarse. Podríamos decir diálogos de sordos. Y el arte nos habla y nos cuenta no solo aquello que siente el artista al realizar su obra, sino también nos dice cómo nos sentimos nosotros, cómo se sienten los que nos rodean cuando estamos admirando una obra. Podríamos decir que la creación artística es un diálogo complejamente sencillo. Un diálogo de artistas que charlan de tú a tú con el espectador, con nosotros. Porque la creación es diálogo permanente y un diálogo para descansar al séptimo día. O como titula Sabina Gau en su libro, el proceso de creación artística es un diálogo con lo inefable. Pues esperemos que hoy Isabel Bernardo y Florencio Maillo nos puedan explicar este diálogo. Creo que no hace falta presentación para Isabel Bernardo, a quien tengo a mi derecha, o para Florencio Maillo. Los dos forman parte de la vida artística de la ciudad, forman parte de la vida cultural de la ciudad y todos, más que menos, conocemos de su biografía o su biografía más general. Pero si intentásemos profundizar un poquito más, pues habría que decir de Isabel Bernardo que es escritora, que es poeta, que es columnista de prensa en la Gaceta Regional y por tanto es un nombre muy vinculado al mundo de la cultura, como digo, donde desarrolla una intensísima labor desde diferentes ámbitos e instituciones. Conferencias, presentaciones de libros, moderación de foros, moderación de debates, homenajes, recitales. Un currículum bastante extenso, del que, bueno, pues voy a destacar
algunas pinceladas, y nunca mejor empleada la expresión. Isabel Bernardo fue coordinadora del Congreso Internacional de Poesía Fray Luis de León ab ipso ferro, que se tuvo lugar en Salamanca en junio de 2018. También está en su haber la idea y la dirección de un proyecto, el proyecto Poéticas de Salamanca, realizado para la Diputación de Salamanca, en el que tanto Florencio como yo creo que hemos tenido el privilegio de aportar un poquito, de participar de alguna manera. Más recientemente, pues también es la idea, la que tiene la idea, la que crea la idea y dirige el Festival Salamanca Lenguaje Universal de Cultura para el Ayuntamiento de Salamanca. Esto en cuanto a su actividad, así un poco más de cara al público en directo, pero es autora de varios libros de poemas. Podemos destacar Sur, Tiempo de Migraciones, Caballo sobre el Viento, Flores de Fuego, Para que calle el viento, Salve, hijos de Eva, Donde se quiebra la luz, África, una lejanía, donde son posibles todas las lejanías, y Siempre adentro. Una antología que recoge buena parte de su obra entre 2005 y 2020. También escribe literatura infantil, también escribe novela. Ha escrito GTV 2.0, un viaje a la gastronomía de todos los siglos en una historia de ficción. También escribe género dramático y en 2022, el año pasado, estrenó la obra Pollos, tórtolas y perniles, almuerzo en la casa de Celestina, en el Teatro Liceo. Dentro del Centro de Estudios Salmantinos, ha publicado un trabajo de investigación y El vivo al bollo Maimón, aproximación a las costumbres del comer y a la gastronomía salmantina desde sus manifestaciones artísticas del Fuero de Salamanca al Siglo de Oro. Ha sido concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca, ha sido pregonera de la Semana Santa de Salamanca, pregonera de la Semana Santa de Salamanca en Valladolid y pregonera en otras festividades, en otras manifestaciones, en diferentes municipios e instituciones. Ha sido poeta ante la Cruz en 2017, es co-coordinadora de la revista Papeles del Martes, miembro numerario del Centro de Estudios Salmantinos, miembro del jurado de los Premios de Hostelería de Salamanca, consejera del Consejo Social de la Universidad de Salamanca y, ostenta diferentes premios y galardones, pues quizá los más destacados, el Premio Internacional Literario 2005 por la Academia Internacional de Gastronomía, el Premio Internacional de Poesía Flor del Almendro, el Premio Internacional de Poesía Carmen Montero Medina, el Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística o el Premio Sarmiento de Poesía. Un currículum, como digo, extenso, variado y dedicado íntegramente a la cultura. Pero ella dice que entre todas estas distinciones, de las que más orgullosa se siente es de haber sido nombrada hija adoptiva de la Fuente de San Esteban y embajadora de la marca Ejército de España por Salamanca desde 2021. En el caso de Florencio Maillo, pues la presentación es también obvia en su aspecto general. Todos conocemos la faceta artística de Florencio. Más formalmente podríamos decir que Florencio es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y doctor con premio extraordinario por esta universidad nuestra, por la Universidad de Salamanca. Es profesor titular en la Facultad de Educación de nuestra universidad, incorporándose a esta tarea en 1991. Es director del Máster en Arquitectura y Diseño de Interiores. Desde mediados de los años 80 compatibiliza su labor docente con esa otra faceta más conocida, con ese aspecto en el que, además
de crear, pues hace investigación artística profesional en los campos de la pintura, de la escultura, de la fotografía y de la etnografía. Tiene numerosas publicaciones, de las que vamos a destacar Identidades retratadas, Castelao y los cruceiros, Autobiografía y experiencia vital, Hortus conclusus, Diálogos con el Museo de Guarda, Del Jardín del Bosco, Los Hidalgo a Cera, Retrato de familia, Identidades, un archivo fotográfico de la Sierra de Francia a la altura de los años 60 y Secreto artificio. También ha sido galardonado en varios certámenes de pintura con carácter nacional, pues entre los que podemos distinguir el primer premio de pintura BMW en Madrid en el año 95 o el primer premio de la Bienal de Zamora en 1994. Es miembro numerario, igual que Isabel, del Centro de Estudios Salmantinos. Ha recibido reconocimientos como el Premio Serrano del Año 2013 en la Sierra de Francia, hijo predilecto de Mogarraz, su villa natal, en 2014, el Premio Racimo de Escultura del Ayuntamiento de Serrada en Valladolid en 2016, ha realizado más de un centenar de exposiciones de pintura y escultura nacionales e internacionales, destacando, lo pone en primer lugar, Poéticas de Salamanca, en la Salina de Salamanca en los años 21 y 22, Identidades retratadas en el Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora, Temporalia 2018, Crucifixus, Humilladeros y devociones de pasión en Villanueva del Conde, Castelao y los cruceiros, Autobiografía y experiencia vital en La Coruña, Del Hortus conclusus, en el Museo del Grabado de Artes, Diálogos con el Museo de Guarda, en Guarda, Portugal, o del Jardín del Bosco, diálogo con parte de los fondos del Museo de Artes Decorativas del Museo Nacional de Artes Decorativas en Madrid. Y bueno, pues por destacar de su actividad escultórica, pues aquellas obras que dominan por su magnitud, pues las obras de Eduardo Lourenço en Guarda, en Portugal, la obra titulada Memorias de esta tierra, la Cruz de Mingo Molino y la Mecánica Ceres. Y en pintura, quizá lo pone en último lugar y debería estar en un principio y quizá no, seguro, que es por lo que todos en algún momento hemos oído hablar de él, es su obra magna, Retratados 388, en el que pues aparecen las caras de prácticamente todos los habitantes de Mogarraz de los últimos, 50, 60, 80 años de los últimos tiempos, y que es algo impresionante y que merece la pena ver. Pues esta es mi presentación. Muchas gracias a los dos por dialogar con nosotros, por hacernos dialogar, por dialogar entre vosotros y por descubrirnos eso pues que tanto Ricardo ha comenzado introduciendo, ¿no? Un diálogo interior, un diálogo con los demás, un diálogo... Yo voy a romper el fuego, pero me gustaría intervenir lo menos posible. Pero dado que pues mi condición de... No me gusta llamarme así, pero voy a decirlo, mi condición de científico. Y que mañana se inaugura una exposición en el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Trujillo, una exposición titulada Cajal, Ciencia y Arte, o, si no fuéramos a esto, la cantidad de médicos escritores que existen, la cantidad de médicos artistas que existen o vinculados con el arte, que tienen incluso la Asociación de Médicos Escritores. Mi pregunta es, y a partir de ahí ya os dejo, ¿pueden los rumbos del arte y de la ciencia compartir espacios comunes? Muchísimas gracias al director del programa, a ti, Ricardo. Es un placer estar aquí
dentro de las conversaciones de San Esteban, en este lugar mágico y además en una noche de inviernos, porque los dominicos están también muy ligados a este frío de Salamanca y este programa igualmente. Muchísimas gracias a ti, Félix, por la presentación, por habernos dedicado tu tiempo, y también quiero dar mi gratitud a todo el público que nos acompaña, muy especialmente a algunos que incluso han venido de fuera. Veo por ahí incluso a la alcaldesa de Buena Madre, como siempre le decimos, viva la alcaldesa, pues queda dicho. Al fin y al cabo yo vivo en el campo y en este momento que estamos hay un diálogo con la despoblación, pues aprovechamos para decir lo bonito y lo bien que se ve en los pueblos. Bien, Félix nos ha lanzado una primera pregunta a Florencio, un compañero magnífico para esta tarde de conversación, bueno, más bien de diálogo, que conversar es otra cosa. Y nos lanzas una pregunta a propósito de cómo conviven la ciencia y el arte, en definitiva también, cómo dialogan, ¿no? Bueno, pues yo te puedo decir, yo pasé por la Facultad de Medicina, mis 5 años en la facultad. Siempre he sido una mujer de ciencias, en el bachillerato iba por ciencias, pero sin embargo siempre mantuve el contacto con las letras. Luego voy a aprovechar para leer un poema de lo que fueron mis inicios. Creo que si alguno se acerca al Colegio de Médicos de aquí de Salamanca puede ver que en todo su ciclo cultural, que se suele programar allá por el mes de abril cada año, paró durante este tiempo de pandemia, pues ahí se muestra perfectamente cómo la medicina está perfectamente ligada al arte. Yo diría más bien que el humanismo siempre ha estado de la mano de la ciencia. Han tenido que caminar conjuntamente, incluso con las mismas preguntas sobre los grandes enigmas no solamente de la existencia, sino también preguntas que tienen que contestar en lo que tú trabajas, la biología, la medicina, etcétera, etcétera. Así que creo que conviven perfectamente y además está demostrado que existen grandes nombres dentro del mundo de la ciencia que son puntales también y pilares en el humanismo. Y te paso la pregunta a ti, Florencio, como artista. Muchísimas gracias. Sí. Félix, muchísimas gracias, abrumado por la presentación y también hacer extensible ese agradecimiento a Ricardo, a Enrique y fundamentalmente a Isabel, que me habéis invitado aquí a acompañaros a participar en esta sesión tan agradable. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí en este espacio tan extraordinario, ¿no? Doblemente extraordinario por lo que significa, ¿no? San Esteban y este aula y estas 50 años en los cuales se han ido desarrollando las conversaciones. Y, por supuesto, agradecimiento a esta concurrida audiencia tan extensa y donde reconozco cantidad de amigos. Ante la pregunta esta que nos haces, Félix, ya ha contestado prácticamente Isabel. Desde mi punto de vista y, echando un vistazo hacia atrás, entender que la creación artística, esa necesidad vital, ¿no?, del ser humano, tan particular, ¿no?, de la definición de lo que es el ser humano, ¿no?, donde se aúna también lo espiritual. Hay que entender que el ser humano siempre es un ser preocupado por su entorno, por su entorno cercano, entorno social, entorno de preocupaciones, de avance, y es permeable, ¿no? Es una esponja. El ser creativo, el ser que se dedica a la creación artística, a la producción simbólica, está en contacto directo con la sociedad, es permeable a todo lo que se está produciendo y a tiempo real, incluso de un modo visionario, incluso adelantándose, está apuntando, ¿no?, por dónde vamos, está denotando, que quiere de alguna manera pues también plantear soluciones a la problemática que va surgiendo en el propio camino, ¿no?, de la existencia humana. Por tanto, yo creo que va siempre acompañada. No conozco
ninguna manifestación artística que no haya participado de su contexto a todos los niveles y fundamentalmente también científico, y recoge todo lo que la ciencia le puede aportar para, como si de un balón se tratase, dar patada hacia adelante y seguir avanzando, ¿no? Sí, me vais a perdonar, pero a partir de ahora sois vosotros los que habláis. No me miréis a mí, porque si no quiero consumiros ni un solo minuto de vuestro tiempo. Quiero que seáis vosotros los que intercambiéis. Eso, es decir, ¿cómo es el diálogo? ¿Qué diálogo tengo yo, creador artístico, cuando estoy pensando mi obra, cuando estoy ejecutando mi obra y cuando estoy exponiendo mi obra? Que son 3 diálogos diferentes. Uno es un diálogo interior, otro es un diálogo, podríamos decir, familiar, y el último es un diálogo pensando en los demás. ¿Cómo se crea ese diálogo? Y a partir de ahí ya digo, vosotros, ¿qué premisas tenemos para considerar diálogo o para dialogar en el proceso de creación artística? Bueno, pues comentaba yo antes que lo de conversar era una cosa y dialogar era otra. Conversar, digamos, que es un acto que es de una manera mucho más espontánea. Diálogo tiene siempre un objetivo diferente. Lo de conversar es un poquito eso que leí de una escritora, que es decir lo correcto en el momento adecuado y dejar de decir lo inadecuado en la intención del momento. Bien, pues nosotros vamos aquí a dialogar y no a conversar, con lo cual tú hablas de qué premisas tiene que tener el diálogo. Independientemente de toda creación artística, el diálogo que se puede plantear en lo político, en lo social, en lo humano simplemente, y también en este caso en lo artístico. Yo creo que hay una serie de valores o de principios por los que se ha de regir el diálogo. Ojalá así fuera, porque probablemente las cosas fueran bastante mejor. Primero, voluntad de diálogo. Segundo, respeto, lealtad. Tiene que haber compromiso. Tiene que haber responsabilidad, tiene que haber ante todo verdad. Un diálogo sin verdad es prácticamente una gran mentira, estamos asistiendo a muchos de ellos, y muy especialmente tiene que existir capacidad de asombro, porque creo que en un diálogo ante el otro que tenemos a nuestro lado o ante los otros, tenemos que permitir que puedan disfrutar incluso de la sorpresa, o que podamos nosotros disfrutar de esa sorpresa, de lo que decimos y de lo que nos dicen. Creo que el diálogo, la falta de diálogo, es algo que nos aísla del mundo, y eso, cuando te aíslas del mundo, eso también se nota en tu obra artística. Ya nos contarás tú ahora qué opinas respecto a esto. Muchas veces a los escritores, a los pintores, como es en el caso de Florencio Maillo, pues se nos cree que son, o se nos imagina, demasiado solitarios, demasiado metidos en esa sombra de la creación, esa que llaman musa de la inspiración, que yo creo que no existe. Es tiempo, que es diferente, tiempo. Y nos imaginan dentro de ese ámbito creativo como lejos de todo lo que hay a nuestro alrededor, y eso sí que no es cierto. Es fundamental, por lo menos al menos para mí, en todos los géneros que toco desde la literatura, que mantenga un contacto muy directo y de hablar muchísimo, muchísimo, no solamente conmigo misma, sino también con la naturaleza. Tengo que hablar también con los problemas sociales, aunque yo nunca he escrito poesía social, por ejemplo, pero eso no quiere decir que le esté dando la espalda. Entonces, no somos entes raros. Creo que somos como todos los demás. Los cocineros también dialogan dentro de la cocina. Hay que dejar tiempo para el pensamiento, hay que dejar tiempo para escuchar a tu alrededor y para escuchar el mundo, digamos, más intangible. Es decir, todo eso que está por ahí arriba, o lo que se llama siempre, está dentro de
del imaginario existencial, ¿no? Responder un poquito a las preguntas, qué somos, a dónde venimos, eso surge de forma inevitable. Y bueno, creo que yo luego ya hablaré de mis géneros, como los voy desarrollando de una manera u otra, pero yo, Florencio, lo veo por ahí. Yo te he visto a ti trabajar, hemos comentado muchas veces ante alguna de tus obras, concretamente una de las últimas que hace poco se presentó en los medios de comunicación, una gran obra que va a ir a la catedral, probablemente ustedes lo hayan leído en los medios. Y hemos hablado de qué pensabas ante esa cosa inmensa, no solamente en tamaño, sino inmensa en pensamiento, porque llegar hasta ahí exige mucho diálogo con muchas cosas. Lo primero, con respecto a la creación o a cualquier tipo de producción simbólica, es que surge y se hace pues porque uno quiere hacerlo, ¿no? O sea, nadie te obliga. O sea, es que ese condicionante previo, que no existe, es decir, uno tiene la libertad de hacer o no hacer, tienes la necesidad de hacerlo, ¿no? Aunque sea encargo. Yo he hecho en mi vida muy poquitos encargos, ¿no? Pero aunque sea encargo, yo no diferencio entre el encargo y lo que hago para mí mismo, que es prácticamente todo lo que he hecho en mi vida, ¿no? Desde ese primer cuadro, ahí a los 14 años, hasta este último, ¿no? Por tanto, pongo por delante la libertad y la necesidad, ¿no? O sea, uno necesita construir, ¿no? Construir, entre comillas, conocimiento para los demás, porque es un acto de generosidad, en el fondo también, porque tú no lo haces para ti, pero luego lo haces para dialogar con los demás, ¿no? Es un ofrecimiento a la sociedad lo que estás haciendo. Por tanto, lo haces desde esa profunda responsabilidad, también teniendo en cuenta el intermediario, el lugar, los espacios donde eso se supone que va a estar, que también está condicionado en el propio proceso. No es lo mismo hacer un pequeño boceto que hacer una gran pieza, ¿no? Para un lugar extraordinario, ¿no? Donde tienes que entrar en diálogo con muchas cosas, fundamentalmente su historia. El diálogo primero es con uno mismo. Creo que tiene que ser interior, porque es una mirada interior, ¿no? O sea, tú tienes que llenar tu mochila para poder ofrecer algo. Por tanto, es un trabajo de proceso de interiorización de todos los aspectos que de alguna manera quieres contar, de irlos ajustando, de irlos enriqueciendo, de darles sentido, ¿no? De darles muchas vueltas, en diálogo permanente, poroso absolutamente con la sociedad con la que vives, porque si no, no eres contemporáneo, ¿no? Si no, serías una atemporal, estarías haciendo una cosa que no pertenece a tu tiempo. Entonces, tienes la necesidad de estar absolutamente abierto y te influye todo lo que haces en tu vida, desde lo que lees, el telediario que con sus noticias diarias, los paseos, pues, el sonido de los pájaros, todo te influye en lo que estás haciendo. Eres un ser que en ese sentido tienes un diálogo con tu contexto y con tu mirada también de recogida, esa mochila de la historia, ¿no? que llevas, de la que habla mi amigo Antonio Cea mucho, ¿no? O sea, somos lo que somos, pero también tenemos un bagaje cultural que tenemos que tener perfectamente interiorizado, ¿no? Conocimiento. Y a posteriori, pues, por supuesto, una vez que tienes eso interiorizado, estás en contacto con la sociedad en la que vives para ser absolutamente contemporáneo, porque es una obligación ética y moral tuya de afrontar los problemas y la mirada de tu tiempo, pues entras en diálogo con los interlocutores que van a ver tu obra cuando sale del estudio, ¿no? Cuando atraviesa el umbral de la puerta. A muy poquitas personas invitas a tu espacio interior, porque es un espacio como muy íntimo, muy complejo. En mi taller entran muy poquitas personas, han entrado en mi vida muy poquitas personas. Isabel es una de ellas que ha entrado, ¿no? Porque, no sé, es como muy íntimo ese lugar donde están las inseguridades, está la construcción de lo que haces, está apuntado todo, sin la seguridad de que está para que pase el umbral de la puerta. Cuando la obra sale, ahí entra en juego la auténtica construcción de la obra.
La obra no se cierra hasta que no es percibida por quien la vaya a leer, ¿no? Porque se lee, una obra se lee, hay que leerla. Y ahí me gustaría hablar, si es posible más adelante, de lo que tiene que ver con esto, la educación. Yo formo parte de este mundo, ¿no? El de la educación artística, y que es tan importante en una sociedad avanzada como la nuestra, ¿no? Entonces, cuando la obra sale, el espectador ocupa el lugar que tú has ocupado cuando la has construido, ¿no? Entonces, mentalmente esto es muy interesante, ¿no? Porque yo lo siento cuando me pongo delante de una obra, en un museo, en una sala de exposiciones, en cualquier lugar, aquí mismo. Me estoy poniendo en el lugar de la persona que la ha construido esa obra, ¿no? Estoy intentando interiorizar qué me ha querido contar, con todo lo que conlleva ello, ¿no? Porque no es banal lo que me ha contado, es producto, lo que ha hecho es producto de una mente reflexiva, inteligente. Es una obra elaborada, con una intención, y como mínimo tengo que tener un cierto respeto ante lo que tengo delante, ¿no? Y por ello tengo esa necesidad de dialogar con quien ha creado, ¿no? Para, de alguna manera, formar parte de su obra, como espectador. Bueno, en esto yo no estoy totalmente de acuerdo, Florencio. En algunos momentos sí, en algunas cosas no. Es decir, cuando nuestras obras ya dejan de ser nuestras y pasan a ser públicas, me da igual que sea un libro o que sea una obra de pintura, lógicamente los diálogos se transforman, se modifican. Hay que entender que la mirada del espectador o del lector es otra. Su mundo interior también es totalmente diferente al del autor, y además ahí el arte está también para transformarse. Es un poquito como lo de la energía, es decir, se tiene que transformar. Eso forma parte, yo creo, que del mensaje del arte. Se va a transformar, y también lo van a transformar las generaciones y los tiempos, porque las miradas van a ser bien diferentes. Y entonces, en un momento dado, probablemente haya gente que no comprenda el pensamiento desde el que han sido hechos. Todos sabemos que muchas veces muchos cuadros, si tú agarras una enciclopedia de arte, a lo mejor un cuadro que fue pintado en el siglo XV, en el Renacimiento, sobre todo hay mucho escrito sobre ello, te cuentan toda la historia, qué pasaba por la mente del pintor, del artista, qué circunstancias personales tenía, qué hambres pasaba o no pasaba, y todo eso se iba por lo visto traduciendo en su obra. Pero bueno, esa es la lectura que han hecho otros. No hemos dejado hablar al artista, nadie ya le va a dejar hablar. A ti, a mí, cuando pasen muchos años tampoco nadie nos va a dejar hablar, y dirán de nuestra obra o en el caso de mis poemas o de tus cuadros lo que les dé la gana. No vamos a levantarnos de las cenizas para protestar, porque no nos van a dejar. Yo creo que independientemente de todo esto que estamos contando, es importantísimo, yo creo, que hacer llegar que el mundo del arte, el mundo de la literatura, tiene muchas caras también a la hora de expresarnos. Tú comentabas que siempre hay un diálogo interior. Hay un diálogo interior o no lo hay, porque a veces puede ser algo premeditado. A mí me sucede concretamente cuando cambio de género. La poesía me exige muchísimo de mí misma, porque la poesía me sale desde dentro. Soy incapaz de escribir poesía al servicio de algo. Alguna vez lo he hecho, pero bueno, son cosas muy puntuales y siempre he puesto ahí mi alma. Sin embargo, cuando cambio de registro, que viene muy bien además también para bueno, volver a recuperar cierta estabilidad, ¿no?, emocional, porque a veces sale uno muy tocado de ciertos poemarios, en mi caso. Pues cuando cambias de registro, por ejemplo, yo acometo un texto de narrativa o un texto infantil, sobre todo, que me permite recuperar, rememorar cosas
con significados muy simples, muy sencillos. Entonces el diálogo es completamente otro, nuestros compromisos son otros. Cuanto más alto es el compromiso, cuanto más implicado estás, más te exige. La novela, por ejemplo, ¿cuántas veces se dijo? No sé quién lo dijo, esto lo tenía apuntado por aquí. Quinto Horacio dijo que mutato nomine, no sé si pronuncio bien en latín, porque yo hace mucho que no... Mutato nomine de te fabula narratur, es cambia el nombre y la historia hablará de ti. Pues entonces en eso es fantástico, porque yo me comprometo con los personajes, pero son ellos los que deciden lo que son. Con lo cual mi diálogo con ellos es que ellos me dejen hacer. Si tengo un personaje que es carnicero, pues le tengo que dejar dentro de su oficio. Si tengo uno que es filósofo, pues le tengo que dejar pensando. Entonces eso me compromete muchísimo menos. Es decir, me exige, pues tal vez, pues estudiar sus oficios, sus preocupaciones o su situación. Pero a mí me deja, me deja en mejor posición. Ya te digo, hay géneros que son mucho más vulnerables, te dejan mucho más desnudo ante los lectores. Y bueno, pues siempre tienes un poquito de pudicia, ¿no? Yo creo que es importante el conocimiento, ¿no? El conocimiento sobre cómo afrontar la obra, la producción simbólica. Es importante el conocimiento. Y es importante el conocimiento sobre todo cuando la obra es contemporánea, ¿no? Porque somos como muy reacios a asumir lo nuevo, lo novedoso. Nos cuesta asumir lo novedoso, ¿no? Por desconocimiento, ¿no? Porque nos encontramos como indefensos. Entonces, yo defiendo, y esto lo vengo haciendo yo creo que desde siempre, escribir sobre lo que haces, ¿no? Es una especie como de obligación, aunque sean unas palabras, aunque sea un texto corto, aunque sea torpe, porque no es lo tuyo, ¿no? Te quedas como, estás ahí como desnudo ante los que os dedicáis a escribir y lo hacéis tan bien, ¿no? Pero yo me siento en la obligación de escribir sobre lo que hago porque quiero dejar constancia de lo que he querido hacer. Esto es importante y no se suele hacer desde el punto de vista de la creación artística, ¿no? Cuesta muchísimo al creador artístico y hay magníficos ejemplos que lo hacen maravillosamente bien, que lo han hecho maravillosamente bien, que han contado muy bien lo que hacen para los demás y se le entiende mucho mejor la obra cuando se les lee. Pero hay muchos que no escriben sobre lo que hacen, entonces, claro, una obra es, si te acercas a ella desde el desconocimiento, es polisémica y entonces puedes entender lo que tú quieras desde tu sensibilidad. Pero eso conviene de alguna manera, yo creo que cerrarlo. Voy a poner un ejemplo, porque cuando lo has dicho me ha venido a colación unas notas que me he traído sobre un personaje. Mac Roscoe. Me imagino que todos conocéis a Mac Roscoe, ¿no? Este artista del expresionismo abstracto americano, ¿no? De la Escuela de Nueva York. Él no se consideraba de la Escuela de Nueva York y hizo la capilla Roscoe, ¿no? para la Universidad de Houston, en Texas. Es una capilla ecuménica, inicialmente la hizo con una intención cristiana, ¿no? Es una capilla maravillosa, ¿no? Para mí es una de las obras culmen de la historia, ¿no? Del arte. Para mí, yo considero que es una obra extraordinaria en la historia de la humanidad. Y la sensibilidad de este artista es una sensibilidad extraordinaria, con una espiritualidad fuera de serie. Es curioso cómo él, pues, por encargo de John y Dominique Menil, que tenían un vínculo estrecho con un personaje que dialogó desde el arte y la Iglesia, dialogó para incorporar el arte contemporáneo a la Iglesia en la primera mitad del siglo XX. Yo creo que es un personaje fundamental. Alain Couturier me parece que es un personaje fundamental para entender ese diálogo entre arte e Iglesia e influyendo a esta familia, a esta pareja, pues avanzan sobre su sensibilidad hacia el arte contemporáneo y encargan a Mac Roscoe que les haga esta capilla, ¿no? Para la Universidad de Houston. Él, literalmente, Mac Roscoe dice: me hice pintor porque quería elevar la pintura hasta la misma capacidad de conmover que tiene la poesía y la música. Él entendía el arte, lo entendía desde este punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista auténticamente espiritual.
A él le parece, por ejemplo, una blasfemia, y cito literalmente, me parece una blasfemia cuando veo una masa de gente contemplando un cuadro. Pienso que la pintura solo puede comunicar directamente con aquel individuo excepcional que da la casualidad de estar en sintonía con ella y con el artista. A Mark Rothko le hace una entrevista Sandel Rothman. En esa entrevista él se siente incómodo ante una pregunta y contesta Mark Rothko, que esta es la clave. No soy un artista abstracto, era un artista abstracto. Él hacía ventanas y puertas, ¿no? Su obra se conoce por eso, ¿no? Esos planos de colores, esas manchas planas de color con esas líneas definidas, una pintura fundamentalmente muy sensible desde el punto de vista de lo emocional. No soy un artista abstracto y no me interesa la relación entre color y forma, ni nada por el estilo. Solo me interesa expresar las emociones humanas más elementales. La gente que llora ante mis cuadros vive la misma experiencia religiosa que yo sentía al pintarlos. Y si usted, tal y como ha dicho, solo se siente atraído por las relaciones de color, entonces se le escapa lo decisivo de su obra, ¿no? Es curioso cómo a este artista, a Mark Rothko, pues autores fundamentales para entender la historia del arte, como Gombrich, ni le nombra. La historia del arte de Gombrich no nombra a Mark Rothko. Es que es curioso. Ni Argand lo utiliza simplemente pues, para establecer relaciones con el expresionismo impresionista, para hablar de relaciones de color, pero nada de lo espiritual. Cuando realmente lo que le importa a Mark Rothko es la transmisión de lo espiritual. Pero él lo deja por escrito, él lo cuenta, aunque sea un marginado de los teóricos del arte, que todo lo que tenga que ver con lo espiritual o con lo religioso es apartado de la historia del arte contemporáneo. Y rompiendo ese diálogo, de quien realmente, de alguna manera, quiere establecer un diálogo con lo esencial, con lo espiritual, entre el artista, la obra y quien la contempla. Por tanto, yo abogo por la comunicación desde el yo, en cuanto a que se argumente teóricamente lo que estás haciendo, ¿no? Para que se te entienda y no se disloque esa mirada personal. Sí, Florencio, por supuesto que todos abogamos por la comunicación, pero lo que no podemos pedir es que entiendan lo que nosotros queremos expresar. En este sentido me parece muy bien. Él escribe desde lo espiritual y el que lo ve no está viendo más que colores. Pues a lo mejor no ha conseguido su objetivo. Es decir, él tampoco puede atacar a la persona que está viendo el cuadro. Porque me comprendes lo que te quiero decir. Y eso no vamos a negar que él no trabajara desde lo espiritual, que todas sus premisas estuvieran perfectamente dirigidas a conseguir pues una sensación casi de levitación del espectador, pero si ese espectador puede ser que no tuviera formación suficiente para mirar, o simplemente si la tuviera y en su sorpresa no quedará más que el color. Eso es lo que te comentaba antes, que tenemos que acostumbrarnos a que cuando tú haces creación artística para ti mismo, siempre va a estar dentro de lo que tú piensas. Cuando esa creación artística sale de esa puerta para afuera, de mi despacho o de tu taller, ya nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que dejar que los demás sean los que hablen de la obra, si les gusta o no les gusta. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Ya le puedo yo explicar, no es que detrás de este poema hay una comunión con la naturaleza impresionante, es que está todo lleno de verde, es que, no, bueno, eso lo tendrá que decir luego la persona que lo lee. Nosotros, como hoy está aquí también hoy es martes y venimos de celebrar la tertulia, nuestra tertulia de papeles del martes, justamente en una salita aquí al lado. Entonces aquí está Luis Fraile, también su director, y mis compañeros los poetas. Y bueno, pues de esto muchas veces hablamos mucho, ¿no? Porque como solemos leer cada uno de nosotros 2 veces el texto que hemos llevado, entonces nos preocupa mucho qué sensación deja, qué pozo deja en los que nos están escuchando. Como somos un grupo fantástico, porque no somos entre nosotros nada pelotas, sino que al revés, muchas veces somos muy críticos, pues eso nos permite coger
cierta distancia con nuestra obra, ¿sabes? Creo que eso es muy bonito. Pero tú también lo haces, porque yo he asistido en tu taller a, no voy a decir exactamente qué, pero te acuerdas que había una flor que hasta que no la modificaste yo no paré, porque a mí, ¿ves?, no me había transmitido lo mismo que a ti. Y yo siempre que iba a su taller, no les voy a decir de qué cuadro estoy hablando, aquel elemento dentro del cuadro que estaba en una parte baja se me había clavado en los ojos y es que no lo podía remediar. Yo iba al taller y pum, me llegaba y me chocaba. Y me sonaba una flor de los chinos, de esos de plástico. Y entonces recuerdas que con aquello tuvimos tú y yo como un ten con ten, fue maravilloso, porque mira, entramos en diálogo a cuenta de una flor. Una obra no está acabada hasta que no la abandonas. De hecho, hay ejemplos como el de Antonio López, que va por las casas recogiendo las obras para seguir pintando en ellas, ¿no? Porque tiene la necesidad de seguir trabajándolas. El abandono es curioso. Entonces, bueno, sí, hay un diálogo continuo con la obra. La obra te va pidiendo cosas, muchas veces no la escuchas, tienes que castigarla contra la pared, etcétera. Ahora, es que el diálogo dentro del taller, por eso es muy complicado, ¿no? El mostrar obras que están en proceso, ¿no? A mí no me gusta mostrar obras que están en proceso porque de alguna manera te condiciona. Yo soy, en ese sentido, muy sensible y cualquier mínimo comentario te está afectando, está cambiando tu mirada sobre lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, me ha gustado mucho que hayas venido ahí, que hayas venido al territorio de la educación, porque la clave está en la educación. Yo creo que la clave está en la educación. Y estoy con Nelson Mandela de que el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Con educación se cambia el mundo, ¿no? Entonces, yo formo parte del equipo de profesores de la Facultad de Educación y estoy formando ahí a futuros maestros de primaria y de secundaria y sé que es fundamental el cultivar la sensibilidad, la sensibilización hacia el campo artístico de estos futuros docentes, porque el futuro está ahí en seguir, de alguna manera, cambiando las mentalidades. Yo os contaría cómo me llegan los alumnos en grado de primaria o en grado de secundaria o en el máster de secundaria con una deformación o una visión muy parcial sobre lo que es el arte y la sensibilidad. Entonces, la labor es inmensa, ¿no? Se trata de formar, de sensibilizar en el campo de la educación para hacer gentes más libres, ¿no? Y sensibles y críticos y dialogantes desde la crítica. Eso es lo que tenemos que forjar en definitiva, ¿no? Sucede que tenemos algunos conceptos pues como que no los tenemos muy claros. El campo de la educación artística se mueve a dos niveles. Uno es el de la educación artística general, que es, pues eso, a nivel formativo de lo que es obligatorio, y ahí no estamos formando artistas. Y hay muchos profesores en secundaria que se creen que están dando clases en Bellas Artes. No sé si es porque están frustrados y no están en Bellas Artes y están dando clases en un instituto o en un colegio de primaria. Y tenemos que tener claro que esto no es lo mismo. O sea, cuando tú estás sensibilizando desde el punto de vista de lo general a un chaval, a una chavala, tienes que alimentar su necesidad por disfrutar del arte y que lo va a mantener el resto de su vida, siendo médico, siendo abogado o siendo arquitecto o escultor, que me da lo mismo. Ya vendrá una labor profesional posteriormente, profesional, en la Escuela de Artes, en Bellas Artes, en Artes y Oficios, donde sea, ¿no? Para que se forme desde el punto de vista profesional en el campo artístico. Entonces, creo que la labor fundamental es sensibilizar en esos estadios de sensibilización no profesional, no profesionalizante, para disfrutar más de la vida y de ese acompañamiento perpetuo que llevamos siempre con nosotros cuando estamos paseando, porque tenemos que ser críticos si la escultura de nuestro barrio es correcta y está bien y ha sido bien seleccionada, o el diseño de las farolas, o la maceta de turno, porque todo eso es sensibilidad. O sea, no es simplemente cuando entras por la puerta de un museo. Igual tienes mucho más arte fuera con el diseño de un coche o el cómo la gente va vestida. Entonces, el disfrute es un disfrute perpetuo, ¿no? Continuo.
Y esa labor de formación en la sensibilidad que tiene que comenzar desde infantil y mantenerse el resto de la vida, ahí están los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que hacer una labor también de sensibilización artística, que no es solamente la escuela, también la familia, del mismo modo que la sociedad en general. Entonces, creo que es importante formación, formación y formación para construir más sensibilidad, porque esa sensibilidad nos hará mucho más felices y mucho más libres y mejores personas y mejor sociedad. Bueno, el tema es que nosotros no sabemos si lo vamos a ver, porque con esta ley de educación que tenemos, o estas leyes, porque hemos tenido una tras otra, que se solapan sin venir a concretar nada, y donde tienen a la gente, tienen a los alumnos perdidos y a los docentes, yo creo que pues apáticos, ¿no? Muchas veces apáticos, pues porque no saben qué programa es el que van a tener que seguir un año o el otro, con lo cual eso cuesta, digamos, formar a los niños, al fin y al cabo, que son los que tienen que empezar con la semilla de la sensibilidad. Pero yo soy en este sentido optimista. Probablemente esto les sorprenda en los tiempos de ahora, hablar de este optimismo. Probablemente nosotros a lo mejor no lo veamos, porque todos los cambios pues exigen su tiempo, pero ahora también es cierto que las cosas van muy rápidas. Yo me he dado cuenta de lo rápido que va el tiempo, porque hace como 2 semanas he entregado a la editorial un libro de relatos, y son relatos que yo he escrito pues en los últimos, no sé si 10, 12 años. Algunos, cuando los he vuelto a releer, a tener ante mí, me han sorprendido y he dicho, uff, si esto es como del año María Castaña, y no son del año María Castaña, son sucesos que, si ustedes los leen, pues muchos de los que están aquí los han vivido. Pero sí que es cierto que a lo mejor ahora el mundo de hoy, pues no es que no los entienda, pero que le suena un poco a rancio, pero somos hijos al fin y al cabo de las cosas que hemos vivido. Es decir, ahora el tiempo va muy rápido y probablemente estas cosas cambien. Yo comentaba en que era optimista en este sentido de la sensibilización, porque sí que he observado precisamente ayer en una pequeña tertulia que tenemos por la noche, pues cuando salimos a tomar algo, yo comentaba que me había dado cuenta que en los medios de comunicación, en todos en general, ahora se comienza, son pinceladas, pero todo exige un comienzo. Se comienza a ver más cultura, más noticias relacionadas pues, con el mundo del arte, con el mundo del pensamiento, con el mundo también de la ciencia, en definitiva, con cultura global. No tenemos que estar asediados permanentemente por el día a día, las malas noticias. Nos estamos convirtiendo en el telediario, es poco más que el caso. Es todo. No tenemos nada que nos llene los sentidos, ¿no? que nos ayude a la creación artística o de cualquier otro tipo. Y precisamente, Ricardo, en esto tenéis que ver vosotros, no sé en qué suplemento ha sido estos días, apareció una página entera de Domingo de Soto. Domingo de Soto, uno de los pensadores de la Escuela de Salamanca, uno de los coetáneos también de ese derecho internacional, de los que hicieron esto, algo que afectó al mundo entero y que supuso un cambio. Yo creo que en los tiempos de decadencia, de grandísima decadencia, es cuando se necesita urgentemente una vuelta al humanismo. Creo que el mundo no es ajeno ahora a esta situación, porque esto no es una cuestión de España, Tenemos el mundo entero patas arriba. Pero lo cojamos por arriba, por abajo, por el este, por el oeste, patas arriba, en una situación de incertidumbre absoluta y de decadencia absoluta. Y frente a la decadencia no queda otra que el humanismo, es lo único que lo va a salvar. La sensibilidad, la creación, el diálogo de lo que estamos haciendo, porque ahora muchas de las cosas que están sucediendo es por falta de diálogo. Pues venía precisamente esta noticia de Domingo de Soto y yo la celebré muy contenta. Primero porque iba a venir hoy aquí,
que al fin y al cabo, pues este era un lugar donde, no sé si estuvo aquí en esta sala, pero fíjate, Florencio, que bien estamos nosotros aquí, aquí estuvo Domingo de Soto y la Escuela de Salamanca. Pues bien, fijaos, lo comparaba en un artículo muy interesante porque lo comparaba de todos los descubrimientos que él hizo, pero no relacionados con el mundo de las leyes, sino precisamente con el mundo de las matemáticas, de la física, ¿no? Y todas las cosas que se le han atribuido a Galileo, que es posterior a él, de eso ya hablaba y había dictado lección Domingo de Soto aquí fuera en 2 grandes libros. Entonces eso me sorprendió. Yo lo comenté anoche y dije, yo creo que en los próximos años se va a volver al humanismo. Estoy absolutamente convencida, es que no hay otra salida, no hay otra salida. Y cuando se apueste por, o se abran estas puertas que de momento ahora están cerradas porque, vuelvo a repetir, tenemos unas leyes de educación muy peregrinas, vienen unos, las cambian, vienen otros, las cogen, las quitan, las ponen. No, tenemos que tener un poquito más de estabilidad, la estabilidad, el orden interno, eso lo decían no los dominicos, los jesuitas. Orden interno, que si hay orden interno ya todo lo demás viene solo, se pone derecho solo. Bueno, pues creo que estamos en ese momento. No sé cómo vamos de tiempo, os he preguntado. Sí. Como veáis, concluís, si queréis. Nombrado el tema de las leyes educativas y yo las padezco porque ya he pasado por un montón de cambios educativos en los 30 y tantos años que llevo de docente. Llevo más de media vida dedicado a esto. Ahora nos ha caído los LOE. Las leyes educativas pues están ahí, o sea, es el toma y la caga continuo y tenemos que asumirlas. Muchas veces vienen marcadas no por el propio gobierno más cercano, ¿no? el nacional, sino por cuestiones internacionales, ¿no? La OCDE, yo creo que marca las leyes educativas de todos los países que forman parte de la OCDE y entonces, bueno, pues ahora tenemos que trabajar en una metodología de competencias de un modo mucho más explícito y trabajaremos por competencias ya no con estándares, sino con otro tipo de elementos curriculares y, bueno, pues nos adaptamos. Claro, no podemos olvidar que todo profesor es un agente político. Un agente político tal y como muestras y tal y como desarrollas tu currículum, ¿no? en tu aula. Por los acentos que pones y por el currículum oculto que oscureces. En educación tú eres un agente político, ¿no? Entonces, bueno, depende de cómo tú te sitúes ante el hecho educativo, como docente, pues también estás contribuyendo a los cambios de una manera o de otra, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, ahí también hay un campo subjetivo para trabajarlo, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con la sensibilidad que tú tienes en tu formación. Bueno, y cuestiones como, por ejemplo, el tema del gusto o de la belleza, que son subjetivos, tremendamente subjetivos, pues tal y como tú lo cuentes, pues se te entenderá. ¿Me explico? O sea, y como ese concepto que es tan etéreo, tan subjetivo, pues otros muchos. ¿Dónde pones tú los acentos en lo que estás contando y cómo lo estás contando, ¿no? Entonces, bueno, hay margen y bueno, también dependerá de por dónde vayan las orientaciones generales de cómo hay que enseñar, ¿no? Y qué hay que enseñar, bueno, que bien dictadas. Creo que no todo hay que dejarlo a la ética, a la estética, mejor a la estética y la ética, mejor a la estética me refiero para comprender el sentido estético en su término más redondo, es decir, que no es solamente la belleza, ¿no? Es decir, para poder comprender la ética hay que trabajarla desde otros aspectos. Me ha aterrorizado esto que has comentado de cómo te has dicho de la educación, que sois agentes políticos. Todos somos agentes políticos. Tú misma, cuando vas pasando por la calle, tal y como te muestres, tal y como andes,
Bueno, pues prefiero no mostrar. No. Eso no me gusta, yo no. No, es que me parece horrible eso, pero sí, bueno, sí, si tienes esa percepción, me gustaría que los demás no la tuvieran, desde luego, pero es tremendo y no imagino al mundo de la docencia con ese estigma, ¿no?, de agente político que enseña lo que quiere casi el régimen. Yo creo que Florencio habla de la política sensu lato, es decir, todos somos animales políticos en cualquier actividad de nuestra vida. No solo la política centrada en la posibilidad, capacidad de gobierno, de control o de poder, sino en la propia manifestación personal de cada cual actuamos como animales políticos. Esa es mi interpretación. No, yo sí puedo también mediar, porque esta es una discusión en filosofía muy antigua, ¿no? Hay una acepción del término político que es término partidista, que yo creo que, Isabel, es lo que tú rechazas. Hay una acepción de lo político, de lucha, además lucha directa y descarnada por el poder, que eso es además lo que muchas personas entienden por político, ¿no? Y hay la acepción de lo político que tenía la filosofía griega, que tenía Aristóteles, que además tú mismo ejerces como persona que intervienes en la vida social y cultural, ¿no? Es decir, hay una acepción de la política que es la preocupación por lo colectivo, la preocupación por lo social, independientemente de la lucha del poder, de la adscripción a partidos, ¿no? Y quizás además es que esta segunda acepción es la que nos hace falta hoy en España, la de un diálogo sereno sobre la preocupación por las pensiones, el mercado laboral, las relaciones varón y mujer, y que no se utilicen esos temas para la lucha partidista. Entonces yo creo que esa es un poco la confusión, ¿no? Sí. Sí, yo no me refiero al partidismo, ¿no? Que no me interesa para nada, me interesa más esa otra mirada. Isabel. No. De esa otra mirada de compartir objetivos, ¿no?, como son los 17 objetivos de la ONU, por ejemplo, ¿no? Y que todos estemos hacia esa mirada, ¿no?, de poder compartirlos con objetividad, ¿no?, y no ocultándolos, no incorporándolos al currículum oculto, sino que estén presentes en nuestras vidas, ¿no? Por eso digo que somos agentes políticos, porque tal y como te manifiestes hacia ellos, pues te estarás posicionando, ¿no? Pues eso, acentuando unos aspectos o ocultando otros. Me alegro que hayas sacado a Aristóteles. Yo me fundo más con su corriente, porque, bueno, además de ser de la corriente platónica, a los poetas no le interesábamos en absoluto en la participación de la polis, de su ciudad ideal. Entonces a mí me hubiera echado personalmente, ¿no?, porque no estaría yo dentro de sus cánones y sería una de las grandísimas mentirosas de la literatura. Y bien, pues terminamos. No sé si... Sí, yo he ido, igual que Ricardo, me imagino, anotando preguntas, anotando cuestiones, pero las habéis ido resolviendo en vuestro diálogo. Yo tenía aquí anotado pues el diálogo del autor con sus personajes, y ya nos has dicho que tú hablas con el carnicero de tu novela, o que Florencio habla con sus retratos. O yo anotaba la cuestión de la sensibilidad en todo lo que nos rodea, es decir, yo la enfocaba, en mi pregunta la enfocaba más hacia la parte del mundo natural. La naturaleza es arte, la simetría de las flores, la fractalidad de un copo de nieve. Pero ya nos has dicho tú, Florencio, que es salir a la calle y juzgar, evaluar, criticar positiva o negativamente la farola, la maceta, lo que ves. Y es cierto que ese diálogo interior lo estamos manifestando casi como observadores de esa creación artística continuamente. Eso quería decir, que como mis preguntas no las han contestado, pues eso, le piden a Isabel que lea el poema que prometió en el comienzo, así que
Ella tiene la palabra. No es exactamente uno de los poemas de mis inicios. Probablemente el de mis inicios no me atrevería a leerlo porque tenía 12 años, está lleno de ripios, aunque a mí me guste mucho y lo guarde con muchísimo cariño. Este es un poema que viene a describir un poco cómo se prendió en mí el sueño de las palabras desde que era muy pequeña. La verdad que no recuerdo nunca con exactitud cuándo fue, pero sí tengo un pequeño bolígrafo con un capuchoncito que decían que era de oro, era un Bolly Parker de aquellos de acero con el capuchón de oro, y yo se lo enseñaba a todo el mundo y decía, el capuchón es de oro. Y tenía 12 años y bueno, pues aquello me hacía mucha ilusión. Bien, este poema se titula Ahí en los párpados la luz. Aun con la certeza de que un día llegaría la noche, desde chica inventé palabras para mantener la luz de mis riberas. Una a una iba encendiéndolas con los labios, una a una las avivaba hasta convertirlas en anémonas de fuego que más tarde arderían en los rincones sombríos de mis sueños. El caso era huir de la noche, huir siempre sospechando sus bravatas, los espantajos que habitaban sus bodegas, el eco ahogado de sus estrechas gargantas, las aves ciegas que atravesaban sus espesuras. En definitiva, huir de la oscuridad de un monstruo que yo suponía sin rostro y sin ley. Y escribiendo aprendí a detener la noche en el límite adverso de sus fronteras, en el círculo ominoso de su sombra. Y huyendo sorteé las trampas de sus fuegos de artificio, los infortunios de quienes se precipitan al abismo de sus heridas, sin más pan que la noche, sin más agua que la noche. No me pregunten quién me enseñó a hacerlo, quién me mostró que la noche acaba vaciándose sobre la misma noche que la engendra. No me pregunten si fue la pena que arrastró el invierno, si aquellos cuchillos de hielo que pendían de los tejados, si las tristes cenizas de los campos. No me pregunten por qué. Porque las horas no se detuvieron en aquel ayer donde la paz se hacía en la alianza de la lluvia, con unos pocos pájaros y palabras que anidaban en las cimbras del arco iris. Porque hoy las avecillas nuevas abandonan sus nidos y se hacen una volada que salpica sangre en el abril de los almendros. ¿Por qué la libertad de Dios desventra pólvora? ¿Por qué el mundo va haciéndose un respirar triste y silencioso donde no cabe pensarse? Muchas gracias.